Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días. Vamos a saludar a toda la gente que está viendo estos videitos que tienen que ver con el cumpleaños número 7 de Fundación Arsayen. Tengo el honor de entrevistar a gente muy linda en este periodo que van a hacer estas notas, gente que es parte de Fundación, parte del Camino de Matías. Y bueno, en esta primera entrevista que me toca hacer a mí, vamos a hablar un poquito de aquel legendario y mítico encuentro 11-11 en Capilla del Monte, ¿sí? Que fue hecho el 11 de noviembre de 2011, como todos recordarán, que fue un día portal que unió a tanta gente del mundo. Bueno, y en Capilla del Monte, esta gente que ahora les vamos a presentar, realizaron un encuentro que, según nos decía Víctor, entraron 6.200 personas. Que bueno, la idea era despertar la memoria cósmica. Bueno, y allí, entre meditaciones, actividades y magia, se recibió la información del primer camino para la conciencia que se iba a realizar en el año 2012. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a las damas primero, Marcela, Claudia, después bueno, a Víctor y a mi tocayo, porque me llamo Pablo Daniel, a Daniel. ¿Qué tal, Así que Pablo? bueno, ¿Cómo estás? bueno, les voy a pedir que Hola. sintéticamente en 2 minutitos se presenten un poquito, como para que la gente que empezó a seguir a Matías en estos últimos años, o de pronto en este camino Yo Soy, que se ha sumado tanta gente, es increíble, eh, digan, bueno, a ver, ¿dónde están un poco los cimientos de la historia, ¿no? Así que bueno, preséntense un poquito. Marce, ¿querés comenzar? Sí. Bueno, mi nombre es Julián, vivo en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, hace, qué sé yo, 17, 18 años de la cuenta, pero bueno, originalmente era de la provincia de Buenos Aires. Vine acá siguiendo un llamado, como decimos todos los que vivimos acá, los autoconvocados, los que no somos nativos, que somos mayoría, por alguna cuestión que tiene justamente relación con esta memoria cósmica, que en algún momento se va despertando y nos va llamando a realizar determinadas tareas o trasladarlos a determinados lugares. Y bueno, antes de venir y a lo largo de toda mi vida me fui formando como terapeuta, porque siempre mi misión pasó por ahí, por todo lo que tuviera que ver con lo terapéutico. Y bueno, ahora trabajando desde acá online, pero en todo este proceso, desde el momento en que lo conocí a Matías, se empezó a articular un montón de trabajo relacionado con el camino de Matías y cómo lo podíamos asistir, apoyar a él en su trabajo, porque bueno, el reconocimiento fue muy intenso desde el principio y había algo muy fuerte que marcaba que había que ayudarlo en el camino con lo que estaba haciendo. Así que, bueno, cuando, en realidad me acuerdo que fue cuando escuché su nombre, que me resonó y que sentí que lo tenía que conocer, y bueno, al tiempo se dio la situación de conocerlo, y a partir de ahí fue que se empezó toda la gestación de este primer 11-11 de una manera totalmente, al principio, alocada, porque no teníamos ni idea de lo que teníamos que hacer, ni, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Sí, el cuándo, lo único que teníamos claro era el cuándo, ¿no? Era claro, todo lo demás era una incógnita que se iba revelando paso a paso, como la caja de Pandora. Y bueno, hoy hay gente, como vos decís, que hay mucha gente que no nos conoce porque se fue sumando después. Y hoy en día que estoy ayudando, haciendo algunos videitos para la gente que está siguiendo el camino de Yo Soy sobre terapia floral, que es una de las terapias para mí más fundamentales en cuanto a mi camino personal. Bueno, mucha gente me escribe y después se da cuenta y me dice, ah, vos sos la Marcela de Capilla del Monte, ah, vos sos la del 11-11, ah, vos sos... No. Pero al principio como que hay mucha gente que es nueva, que se va sumando y que no sabe, ¿no? Así que me pareció fantástico poder hacer este raconto y que también nos quede como un lindo registro para nosotros, ¿no? Para poder recordar y no olvidarnos de todas estas experiencias tan intensas que... Bueno, gracias, Marce. Bueno, Víctor, ya que estás ahí, Sí. Bueno, y no y la en dejamos Capilla. No, Eh, no, dale. Dale.
Claudia tiene una historia muy larga en todo esto. Bien, a ver, mi contacto con Matías. Mi contacto con Matías creo que arranca el 8 del 88, cuando vine por primera vez a Capilla del Monte, en aquel portal. Fue la primera vez, y estaba solo en el Uritorco, el 8 del 8 del 88, cuando se recibió la energía de Shambhala. Cuando Erx recibe una energía muy conectada con la superficie. Y desde ahí arrancaron mis portales. Pero como, bueno, nosotros venimos de una generación de una bisagra, ¿no? De algo que está mucho en la cabeza, me faltaba, ¿sí? En lo personal, algo. Y cuando conocí a Matías, conocí ese, que es una certeza que venimos hace 30 y pico, 40 y pico de años trabajando en esto, y no teníamos. Y Matías sí. Por eso, no solamente que lo seguí, sino que ahí pudo empezar a colaborar con una red y con algo que se empezó a co-crear. Fue la primera vez que pude sacar de mi cabeza todos los portales que tenía y todas las ideas y todas las conexiones que tenía, pero con duda. Y Matías, bueno, me dio esa certeza que me dejó y me hizo conectar, y por eso estamos desde el primer día, creo que fue en 2010, la primera vez que nos vimos, y 2011 al principio, y bueno, creo que desde ese momento me siento parte de esta red. Ese soy yo dentro de esta red. Bueno, un poco más de cosas, ¿no? Como huertero, como decorador, pero dentro de la red ese es mi lugar. Gracias. Bueno, gracias, Víctor. Bueno, Claudia, creo que la red ya te conoce un poquito, pero bueno, vamos a... Hacemos la introducción en todos. Tampoco estoy en todos los videos, estoy en los fundamentales, porque bueno, esto dieron el comienzo, ¿no? Entonces, el comienzo a algo qué sé yo, charlábamos, yo escuchaba a Matías, todo lo que él hablaba, no tenía ni ahí la conexión y el conocimiento que tienen Víctor y Marcela de esta parte, pero bueno, conocía a Matías y confiaba en lo que él hacía, que hasta ese momento bueno, lo asistía en lo que él, en los seminarios, en los talleres, pero no había todavía una parte tan visible de la tarea, ¿no? Hoy justo recién estaba escuchando, me levanté y estaba escuchando Misión y Propósito, me mareó, pero de él, y bueno, y entonces un poco eso, yo acompañaba eso, pero decía de él, no mío, ¿no? Hasta que bueno, llegó el tema me volví de España, y bueno, y llegó el tema de que a él lo invitaran a hablar, también Capilla del Monte, o sea, todo empezó ahí. Y bueno, y después de eso tengo que dejar todo lo que estoy haciendo para que hagamos un evento en Capilla del Monte. Y dice, yo me resistí porque bueno, él no entendía por qué el lugar, por cuestiones de él, ¿no? Y bueno, pero yo en eso siempre, y bueno, ¿y qué hay que hacer? Y no, hay que hacer un evento. Entonces, bueno, ahí viene la parte, o sea, me estoy presentando, pero ya estoy contando. Ya estoy, claro, ya estoy haciendo la introducción. Porque acompañaba desde ese lugar, no sé, Matías, y ahí empezó toda otra parte que yo la vivía con él internamente, pero nunca masivamente él ni había canalizado, porque en ese momento le pasaba de todo cuando pasaba eso, entonces era lo más fácil era tenerlo encerrado en casa, de que nadie lo vea para que no me lo encierren en otro lado. Y entonces era difícil ese tema también, de qué vas a hacer, qué sé yo, dar un taller para tanta gente, no, es otra cosa,
empieza mi misión y la tarea y no sé qué, y bueno. Y bueno, y ahí empezamos, habíamos vivido, por esas cosas de la vida, unos meses en la casa de Daniel. ¿Cómo es? Le habíamos alquilado la casa sin, o sea, obvio, sin conocernos. Nos conocimos después, unos meses que pasé en la sierra, según Matías, para que hacer una purga y empezar de nuevo. Y cómo es y bueno, empecé a buscar la tarjeta, un organizador de eventos. Ese chico me dijo que organizaba eventos. y, y bueno, ahí empezamos, o sea, Matías los conoció a ustedes y yo lo llamé a Daniel. Y ahí empezó otra parte que también supongo que debe ser parte de mi misión, ya no solo la de Matías. Pero bueno, hasta ahí después seguimos con él. Pero sí, fue bastante intenso esos meses. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Daniel. Bueno, Daniel, ¿cómo llegaste? Bueno, presentate y contanos un poquito cómo llegaste vos al camino. Bueno, los vuelvo a saludar. Contarles que yo soy locutor, periodista y tengo una productora desde allá como el año 2005 más o menos, de organización de eventos, de espectáculos, de eventos al aire libre, bueno, de fiestas también, casamientos, 15 años, lo demás, lo que se hace. Una productora no muy grande, pero siempre me ocupé de ese tema paralelo a lo que es mi trabajo en los medios y por supuesto de locuciones, como que está todo mezcladito y ahí fui desarrollando mi actividad. Y bueno, dentro de mi marketing, en un asado, me parece, es que compartíamos en la casa de mi mami, que hoy ya no está lamentablemente, conozco a Claudia. Mi mamá ese día me pregunta, me dice, mirá, va a venir la señora que está alquilando tu casa. Mi mamá vivía al lado de mi casa. Y me dice, a vos no les moleste, pero no, perfecto. Bueno, ahí conocí a Claudia, que una divina. Y en un momento dado le pasé mi tarjeta. Y quedó, porque eso, no recuerdo bien exactamente, Claudia, el año que fue. 2010, Claro, pero pasó principios tiempo. del 2010. Claro, pasó un buen tiempo Sí, hasta que sí. después no nos contactamos más ni nos vimos más. Y bueno, así fue como llegué al 1111, que bueno, supongo que ahora solo tengo que presentarme, ya les contaré más cosas. Lo mío por ahí no está, como dice Claudia, que no está tan inmiscuida en el tema. Imagínense mi situación. Y bueno, lo mío siempre que cuento es hasta jocoso, tiene algo de gracioso, porque en realidad cuando empezamos a armar esto fue sorprendente realmente, pero bueno, tengo también mi mensaje, tengo todo lo que me dejó y todo el crecimiento que me dio, ¿no? Pero eso, bueno, será para cuando charlemos después. Bueno, a ver, ¿cuál es el origen de este evento? ¿Cómo comienza? A ver, cuéntenos un poquito cómo, más allá de que se venía escuchando, más allá de que no había redes sociales como ahora, era como dijo Claudia recién, todo por mail, lo hablábamos mientras organizamos la entrevista en la semana, digo, ¿cómo se hacían las cosas? ¿No? Porque uno ya ni se acuerda, pero era Bueno, como... yo solo para comentarles que esto comienza con un primer contacto que hace Claudia conmigo diciéndome que era para 150 personas, calculaba ella. Ese fue el inicio. Los Cuando íntimos de íbamos por Matías, claro. cuando íbamos por 1500, yo ya estaba atacado porque teníamos que crecer con los elementos, con el marketing, con todo, para 1500, y bueno, la realidad prácticamente nos pasó por arriba, no lo podíamos creer, ¿no? Pero bueno, llegamos a cubrir, creo que bastante bien todo. Sí, ¿Por sí, qué bueno, Capilla del Monte y no otro lugar? A ver, yo vamos hice porque la gente ese, que no sabe. ¿Por qué bueno, fue yo Capilla del Monte y no otro espacio? A ver. recién empecé un cachito con ese tema. Matías estaba dando, perdón, estaba dando talleres, o sea, en Europa, en Argentina, venía muy movido con ese tema, y un día me llama y me dice, yo tengo que dejar de trabajar en esto un año antes, era más o menos, o sea, hacía ni un año que estaba trabajando realmente con los seminarios. Tenía que dejarlo. Le dijeron, no podés hacer más eso, te tenés que enfocar en esa fecha. Él obviamente que cuando se lo dijeron lo entendió. Yo
no. A mí me dijo, hay que hacer un evento, y yo digo, bueno, empecé a pensar en lo que piensa Daniel. O sea, para cuánta gente, dónde, cómo, o sea, cuántos baños necesitamos, o sea, ese era siempre, o sea, desde arrancar mi función era que todo lo que él pedía se lograra, ¿no? A nivel físico. O sea, después los otros se encargaban ellos. Víctor, Marcela, Matías y todo el equipo que seguía. Y entonces, bueno, él me decía, dice, me lo vienen diciendo, es Capilla del Monte por una cuestión que se lo plantearon en el mensaje. Es más, también, bueno, hasta el lugar que después surgió, creo, en una visita, cuando dijo, sí, es Pueblo Encanto, o sea, hubo toda una controversia porque hasta él mismo, o sea, son lugares que no, supuestamente, no estaban preparados energéticamente, o no eran lo que él pensaba, dónde lo iba a hacer o qué iba a hacer. Y bueno, pero los mensajes le iban diciendo que estaba bien así, que era así, que no buscar otro lugar porque era ahí. Y bueno, entonces así empezó eso, que él dejó sus talleres, nos enfocamos en esto, y él empezó a hacer una tarea que hasta ese momento no había hecho. O sea, no estaba enfocado en eso. Nunca había ni canalizado en público, ni hablar de mensajes, o sea, ese tipo de cosas no lo había hecho nunca. Entonces también era todo un desafío porque no sabía qué podía pasar. Entonces, pero bueno, yo le digo, pero bueno, Mato, un evento, ¿y para quién? ¿Para cuánta gente? ¿Ve? Y él me dijo, y bueno, no sé, qué sé yo, 150, no sé, capaz que como mucho vengan 400 personas. Bueno, listo, qué sé yo, habrá que armar un evento para 400 personas como una locura. Y bueno, y ahí empezamos bastante antes, menos mal, porque yo apenas él me lo dijo, empecé a buscar la tarjeta de Daniel, y cómo es y bueno, ahí hablé con él, y me dijo que sí enseguida, porque no sabía en lo que se metía, y, y dijo que sí enseguida. Entonces bueno, empezamos a trabajar, o sea, Matías hacía toda una parte, ya te digo, Víctor, Marcela y gente que se le sumó para toda esa tarea energética y planetaria, y bueno, y Daniel y yo estaba enloquecido con los baños, las luces, la pantalla, así que, pero bueno, así empezó. Queda como que Marcela y Víctor hicieron el software y ustedes en el hardware, ¿no? ¿Cierto? Un poco así, un poco así. Toda la estructura. Le quiero preguntar a Víctor, le voy a hacer dos preguntas. Además de que en el medio Marcela contestaba los mails también, o sea, teníamos una chica que me ayudaba acá, que yo trabajaba en mi casa, o sea, había acomodado el lavadero, lo había hecho oficina, porque ya no me alcanzaba el lugar, y bueno, y yo trabajaba con una chica desde acá, y Marcela, bueno, un rato, bueno, el asistente, Al principio estábamos las dos solas, después se sumó una sí, estábamos abasto, porque en realidad empezamos muy solos. Antes de que le preguntes a Víctor, yo te quería contar cómo fue mi encuentro con Matías, porque en realidad todo surgió en el primer encuentro que yo tuve con Matías. Yo lo conozco a Matías en la casa de Ana María Fralichardi, una astróloga. Sí. Y en ese primer encuentro, nuestra primera charla, él me pregunta por qué estoy venido a Capilla, yo le conté que las primeras veces había sido el 11-11 del 2001, que vine con porque ya el 11-11 me venía llamando desde hacía muchísimo tiempo, y que por eso había veniendo a vivir al poco tiempo acá a Capilla del Monte. Y ahí es donde surge, en ese primer encuentro, él nos comenta que venía recibiendo este mensaje, y que bueno, que ahora que conocía gente del lugar, se llamaba, porque en ese momento
como no conocía prácticamente a nadie, no sabía ni por dónde empezar, por dónde averiguar en qué lugar físico hacerlo, cómo contactar a la gente, toda la parte operativa también, no solamente la parte energética. Y en ese primer encuentro fue que me acuerdo que yo lo llamo Víctor, estaba de viaje, lo llamo por teléfono y le conté, le digo, lo acabo de conocer a Matías, me dice, y él me dice, ¿y qué onda? Y le digo, y quedás en neutro. Energía neutra. Le digo, quedás en neutro. Pero era muy difícil de explicar la sensación, ¿no? Pero a partir de ese momento fue como que ahí es donde se empieza a acelerar el proceso, se empieza a definir, y ya en el segundo encuentro charlamos de las posibilidades del lugar, y ahí es donde aparecen las posibilidades de distintos lugares. Pero desde el primer encuentro que tuvimos, la unión, digamos, fue para eso. ¿Sí? Y esto ya te digo, habrá sido en marzo o abril del mismo 2011. Sí. La aceleración a partir de ese momento, que como decía recién Claudia, primero éramos Daniel, Claudia, Matías, Víctor y yo. Y después tuvimos que, bueno, Claudia fue una chica que estuve en Venado porque no dábamos abasto con los mails y así, ¿no? Todo fue creciendo de una manera en la medida que las cuestiones lo iban requiriendo, porque al principio, como decíamos, eran 150 personas. Y después cuando empezaron a aparecer, y encima de los lugares más exóticos del mundo, que nos escribían preguntando cómo venir y cómo llegar y dónde alojarse y demás, es donde nos empezó a desbordar la situación. No sé qué le querías preguntar, Pablo, a Víctor. Le quería preguntar a Víctor, le iba a preguntar un poquito también sobre la organización del evento, pero me interesa que haga su aporte de por qué Capilla. La visión de Víctor quiero. ¿Por qué Capilla del Monte? Bien. Porque nos está viendo gente de todo el mundo que no sabe lo que es Capilla del Monte. Entonces, me interesa que vos Total. comentes un poquito para la red qué es Capilla. Bien. Capilla del Monte. Capilla del Monte presenta físicamente 3 minerales importantísimos, que es el cuarzo, el feldespato y la mica, que son 3 minerales que resguardan y absorben muchísima energía. Bajo el Uritorco pasan 3 acuíferos muy grandes, uno de ellos se llama el Mar del Ecuador, que nace en la Antártida y concluye en el Ecuador. Y aquí abajo del Uritorco, hay una cascada enorme, gigantesca, de 1200 metros, que esto se midió físicamente, geólogos, y ese golpe en estos minerales hace generar una energía, como hay en muchos puntos del planeta, esta situación, que son estos nodos, estos lugares donde la energía natural es un lugar exacto para que ancle esta energía cósmica, ¿sí? Entonces, de ahí es donde estos puntos, estos nodos, como Isidris, Erx, acá en Capilla del Monte, Ríos, todos estos puntos, Merlo San Luis, todos estos puntos guardan una energía especial, donde anclan estas ciudades intraterrenas, ¿sí? Acá es un lugar muy antiguo, donde anclan, bueno, ya los que conocen la red lo conocen a Matías, los 24 ancianos, ¿sí? Se conectan en este lugar que se llama Erx, ¿sí? Esta ciudad intraterrena. Esto es el Uritorco, esto es Capilla del Monte. La ciudad intraterrena se expande bastantes kilómetros, pero el centro, el Uritorco, ¿sí? Y después se va hay distintas aberturas, y esto se conecta planetariamente, ¿sí? ERX, para los que no conocen, quiere decir encuentro de remanentes cósmicos siderales. Justamente este encuentro era un encuentro para la memoria cósmica. Era un lugar que en la memoria de todos los que asistimos y de todos los que después se conectaron desde distintos lugares del mundo, estaba ese llamado, no solamente el número 1111 como un código de llamado, sino que este lugar, este encuentro de remanentes cósmicos siderales, se lo considera uno de los primeros
lugares de la creación de este planeta, por las energías que vinieron del cosmos, y por eso este lugar era el lugar que atraía ese reencuentro de los remanentes cósmicos que estábamos desperdigados por el planeta. Por eso el llamado era aquí y en ese momento y en esa fecha. ¿Sí? Esa es una de las cualidades que tenía Capilla del Monte, que por ahí no lo tenía otros lugares, que por ahí paisajísticamente o energéticamente pueden ser más bonitos o más atractivos, claro, o más energéticos, pero esa era, digamos, la llave que llamaba a que haya venido gente de Tailandia, o que haya venido, que no sabía por qué, pero estaba ese llamado en nuestra memoria, ¿no? En nuestro ADN cósmico. Yo después de muchos años recién entiendo lo que fue este evento, ¿sí? Porque este evento, como todos sabemos, esta red fue generada por Matías, desde muy chiquito, y se empieza a expandir acá en Capilla del Monte, porque, bueno, estas energías son energías iniciadoras. Cuando Mistitlán, sí, perdón, cuando Chapala pasa a América y se genera, le pasa energía a Gertz, le pasa energía a Aurora y le pasa energía a Mistitlán, ¿sí? Este lugar se convierte en un lugar de iniciación. Aurora en sanación y Mistitlán en iluminación. ¿Sí? Por eso todo arranca desde acá, desde Capilla del Monte, de un lugar chiquitito, con mucha energía, con mucha historia, y que este evento, ¿y por qué Capilla del Monte? Bueno, voy a entrar un poquito por qué Pueblo Encanto. Se necesitaba un lugar como punto de inicio de una gran limpieza, porque esto fue el 11-11. El 11-11 fue una gran limpieza ancestral, para que el 12-12 sucediese otra cosa, y para que el 21 de diciembre del 2012 sucediese algo de lo cual todos los que vivimos esta historia estemos preparados para recibir esta nueva energía. Una energía que, tras la alineación planetaria, generó en nuestras células el incremento al 100%. Hasta ese momento nuestras células se generaban hasta el 80%. Y en ese momento que subió la vibración se generó al 100%. Y esto, ese 20% que no estaba a la luz, es esto que nos viene pasando. Esta limpieza familiar, esta limpieza colectiva, esta limpieza planetaria. Y acá es donde inicia Matías su expansión. Desde un lugar de iniciación hacia el planeta, porque acá él creó Harwitum, acá él creó, o mejor dicho, lo ayudaron a co-crear todo su camino, ¿sí? Desde que se comunica con estos seres intraterrenos, con estos seres que se comunican con el cosmos, con su guía, con sus guías. Así que me parece que por eso Capilla del Monte. No sé si tenés alguna otra pregunta. No, es que más que nada era eso, Víctor, querido. Los que somos de acá de Argentina y bueno, y venimos en el camino, sabemos bien lo que significa Capilla, lo que significa Ers, lo que significa Uritorco. Pero dado el contexto de que hay gente que se está sumando en estos últimos tiempos, es muy importante que la gente tenga noción, porque de pronto hubo gente que estuvo en el evento y que no tuvo idea de dónde estaba. Ahora que lo escucha Víctor, sí, wow, mira dónde estuve. Mirá, Adelante, Daniel. Bueno, perdón, quiero, entre sí, la gente que vino, hay extremos, como dijo Marcela, que vinieron de Tailandia. Hubo gente que vino de Brasil en bicicleta. Hubo gente que vino en avión el viernes y se fue el sábado de Noruega. O sea, fue una expansión, un llamado interno. Por eso yo digo que este evento
hoy lo entiendo y creo que fue un evento natural. Sí, sí, fue un gran llamado, fue un gran llamado porque se venían siguiendo los portales del 88, 99, 10, 11, pero era como que el 11 resonaba. Y sí, y fue co-creado la fuerza que necesitaba, esa certeza de la cual hablo de Matías. Se necesitaba, para generar esto se necesitaba Matías. Y bueno, él lo vio, él lo sintió, a él se lo comunicaron. Y nosotros lo apoyamos, incondicionalmente. Bueno, ya que están los 4 organizadores, como si fueran los Beatles, ¿no? Los 4 más importantes, los pilares, ¿qué rol ocupó cada uno? ¿Qué rol ocupó Daniel? ¿Qué rol ocupó Claudia? O sea, tuvieron que en un siga momento, Daniel. lo vamos a pedir a Daniel que hable un poco, que nos Bueno. viene quedando, Claro, pero justo yo locutor escucho nos todo lo que queda. habla. Imagínate a Víctor y Marcela, y yo digo, pero yo ni remotamente puedo hablar así, pero puedo hablar de lo mío. Obviamente hoy, como decía, he crecido, me he preocupado por entender mucho más, he hablado con Mati, bueno, mucho he hablado con Claudia, con gran parte del equipo. En los momentos que hemos tenido en los eventos un poco de calma, hemos tratado de entender de esto que empezó para 150 personas, con una logística que prácticamente era para un casamiento o un 15 años, imagínate. A esto se empezaron a sumar algunas cosas, hasta el momento simples, como un escenario y demás, hasta que esto tomó vuelo. Y bueno, Claudia, yo creo que lo más fácil para comparar hoy es decir que el incremento de personas que tenía Claudia, o yo digo de Claudia porque era la organizadora con quien tenía contacto, es lo más parecido al dólar en esta época. O sea, ya todos los días me llamaba con un monto nuevo, ¿me entendés? Todos los días me decía, no, Dani, ya tenemos 400, pero como si me dijiste 150. Bueno, nos preparamos para más, a lo mejor llegamos a 1000. Bueno, ¿para qué contarles todo el camino? A todo esto había que armar no solo la logística, ya el escenario era gigantesco, ya en el 11-11 logramos instalar y hicimos historia, el 11-11 hace historia también con esto. Por primera vez una pantalla LED al aire libre en el Valle de Punillo, o sea, no se había usado jamás. O sea, pedir una pantalla LED era bicho raro todavía en esa época en Córdoba, en el 2011. Bueno, y ya instalamos pantalla LED, ya pusimos, o sea, el equipamiento que pusimos, porque bueno, ya esperábamos 1000, 1500, 2000 La personas. carpa, te decía cada vez, te decía más grande la carpa. Las carpas no solo cada vez eran más grandes, sino que los complementos de carpas cada vez eran más. Claro. Necesitaban más gazebos, necesitaban más esto, bueno, todo crecía y crecía y crecía. Bueno, fuimos armando todo un equipo preocupados y ocupados de ver el crecimiento esto y de acompañarlo en cuanto a seguridad y todo lo demás. Creo que como se pudo y con la experiencia que teníamos acá, estuvimos a la altura de la circunstancia, por lo menos pudimos hacer el evento y después tratar de entender todo esto, ¿no? Porque vos imaginate, Pablo, ponete en mi lugar en un instante, yo No, en un gracias. momento... Bueno, imagínate cómo lo vi. En un momento iba caminando yo, con mi lugarteniente, diría que era mi cuñado, que era mi mano derecha en el evento, el querido Andrés, que bueno, me dio un manón, no sé si los chicos se acuerdan. Y en ese momento estábamos rodeados, pero de miles y miles de personas. Hablaban otros idiomas, las vestimentas. Nos cruzábamos con famosos en el mismo evento. Gente muy popular, me acuerdo de Gastón Paul, me acuerdo del cantante de Dre Maray, me acuerdo de los que me acuerdo ahora, pero sé que creo que estuvo Celeste Cid también, bueno, gente así muy conocida. Y decíamos, y a todo esto miro hacia el cielo y había helicópteros sobrevolándonos. Y entonces en ese momento dije, te juro que dije para mis adentro, ¿qué hicimos? O sea, ¿y dónde estamos? Porque ¿qué pasó? Sí, Que en sí, un sí. momento éramos el evento, afuera estaban todos los canales nacionales, pero todos los canales nacionales. Sí, sí, Como sí, yo soy sí. periodista, algunos me conocían y me contactaban, desesperado por una nota con Matías. Y en ese Los momento... teléfonos a la noche se habían apagado, ¿te acordás, Marcela? A ninguno nos funcionó el teléfono. A la noche se Ah, mirá colapsaron y vos. se apagaron y no había forma de Sí, que sí, fue... anduvieran los teléfonos. Y bueno, ahí donde nosotros empezamos a preguntarnos bien quién era Matías, este chico que yo conozco de nene prácticamente, y que, a ver, para que vos te des una idea, nosotros mientras estábamos en el evento hemos visto gente desesperada por tocarlo, por acercarse, aunque sea
incluso he visto gente, lo he visto, tocarlo y desmayarse, ¿sí? Por lograr tocarlo. Y después comí un plato de espagueti, no me olvido nunca, y un asado en la misma cabaña que estábamos nosotros con los chicos. Entonces los chicos se sentaban con Matías y lo miraban y decían, o sea, ¿frente a qué estamos? Porque en realidad ellos, creo que hasta el día de hoy, algunos ni siquiera lograron entender cuál era el contenido en realidad del evento. Tal vez no los culpo, ¿no? Ocupados y preocupados porque todo salga bien, la logística, la comunicación y todo lo demás. Pero fue maravilloso. A mí, fuera del crecimiento lógico como productor y de los desafíos que me puso, porque Claudia me tiraba uno por día prácticamente, pero Lo bueno, se llamaba a la pudo hacer. mañana y a la noche cambiaba el Me cambiaba la logos, cotización. sí, la cotización todos los días, hasta que llegamos, no sé cuánto en teoría entrábamos, Sí, lo que Claudia. pasa es que él me decía, claro, bueno, teníamos 1.500 para los 3 días, ¿no? Ya sobre el final ya teníamos ese número más o menos, pero teníamos una proyección para el domingo, claro, Claro. de 4.000, 5.000, qué sé yo, o sea, por la cantidad de mails y de lo que te decía la gente. Claro, pero le digo, pero esto yo no te lo puedo confirmar. Y Porque como había espacio en el hasta que lugar, no, claro. y bueno, si venían, venían. Así que bueno, nos preparamos y creo que estuvimos ahí en la línea del borde, ¿no? Pero bueno, pero se pudo hacer y esa fue mi Sí, experiencia, fue es realmente muy maravilloso, loco ¿no? que en realidad eso también, o sea, para la cantidad de gente, o sea, no hubo desborde de organización. No, 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 lo No se contuvimos. colapsó, ¿me entendés? O sea, fue una cosa muy loca también. Que vos decís, bueno, ¿cómo haces? O sea, 1.500, 2.000, ponerle que tuvieras 3.000 como una locura. Y bueno, y entraron esos 6.200 personas y era todo, o sea, todo estaba en orden. Era muy raro que alguien se te quejara. O sea, No, no, no. seguro, seguro, seguro. Yo creo que la gente que La que vivió de más se quejaba adentro. era yo, la que más. Bueno, Claro, pero pero porque. adentro de esa cantidad de por- gente era obvio que había pequeños detalles que nos pasaban, cosas, ¿no? Es Sí, aceptable, sí, sí. pero Sí, bueno, sí, bueno. porque había todo un trasfondo, que eso es para el libro. Bueno, ustedes escribieron, Víctor y Matías escribieron. Eso no lo íbamos a decir ahora, lo íbamos a decir en el reencuentro. Pero bueno, es así. O sea, había todo un trasfondo que encima, ¿viste? Decía la gente, está genial, está bárbaro, estaba lidiando con... ¿Dónde? Sí, ¿Eh? hay energías que, digamos, estos lugares son protegidos, porque hay muchos humanos que tenemos intenciones que no son las mejores para estos lugares, ¿sí? Rituales y todas esas cosas. Por eso son lugares muy protegidos. Y como son lugares muy protegidos, y quizás nosotros todavía no estábamos limpitos como para un contacto tan directo con estas energías, hemos vivido cosas fuertes, que fueron parte de esta preparación. Lo que se hizo acá fue juntar energías que desde tiempos jesuíticas, de los jesuitas que se llevaron la energía del Uritorco, tanto sea las aguas como los comechingones o los indios que vivían en la zona, fueron llevados a dos lugares, los cuales fuimos con Matías a recolectar esas energías y a traerlas para aquí, para el Uritorco, porque eran energías ancestrales que se habían saqueado. Entonces fuimos a recolectarlas, las trajimos a un punto. Ese punto fue Pueblo Encanto. Y el 11 del 11 del 11, a las 11:11, arranca un evento que en ese momento 6.200 personas, que fue la que se juntaron ese día, un viernes, generaron una conexión de limpieza con 3 ohms.
En YouTube está la primera meditación del 11-11-11. Y ahí hay 3 on que hicieron, como siempre dijo Matías, este enchufe, ¿sí? Que trajimos el cielo a la tierra, que trajimos una expansión a este lugar que empieza. Y como nosotros fuimos ese enchufe y parte, también accionó en nosotros. Por eso la expansión de ese día en cada uno de nosotros. Aquellos que se expandieron hasta que se hicieron famosos, un montón de cosas, hasta aquellos que hoy tienen una vida conectada, una vida en paz, una vida despierta. ¿Sí? Porque esto es parte de ese momento. Despertar y ser parte de una nueva humanidad. Así que, bueno. Porque los dos trabajos iban en paralelo. Mientras Claudia trabajaba con Daniel y trabajaba conmigo respondiendo las consultas de la gente, consiguiendo el alojamiento, y consiguiendo los traslados, y los activadores y los terapeutas que iban a asistir y demás, Matías con Víctor iban recorriendo distintos lugares en todo el circuito alrededor de Capilla del Monte, haciendo este trabajo que decía él, limpiando, consiguiendo energía. O sea que el trabajo, si no se destapaba una cosa, no se destapaba la otra. Entonces de repente ellos hacían un trabajo y ahí de golpe nos llegaban 200 consultas nuevas y había que salir a conseguir una carpa más grande o 10 baños más. O sea, todo iba entrelazado de una manera que en ese momento obviamente ninguno de nosotros era consciente de cómo era ese proceso. Ahora por eso en retrospectiva nos podemos dar cuenta de que, cuando ustedes limpiaron esto, se nos destrabó esto. Cuando ustedes tocaron esto, se activó esto otro, ¿sí? O sea, el trabajo era en tantos planos a la vez que no había, creo que no hay ser humano que pueda solo articular todas estas realidades solo y al mismo tiempo y entender qué es lo que estaba sucediendo. Y en muchísimos casos a Matías lo único que le decían era, espera, nosotros nos estamos haciendo cargo de esto, vos ocupate de esto, vos quédate tranquilo, la gente va a venir. Era así. Y lo único que nos sostenía en algún punto era esa certeza que nos transmitía Matías, porque tanto para Daniel como para nosotros, en algunos momentos era toda una locura realmente. Daniel más de una vez habrá pensado, ¿y cómo me van a pagar? Todo esto No, vos sabés que, Marce, hubo momentos donde él mismo, y acá espero que no se enoje mi amiga Claudia, pero bueno, Claudia, imagínense también la situación que estaba esta mujer. Ella tenía que capitanear el barco y obviamente a veces venía enojada y molesta por cosas y cómo solucionamos esto, Dani, y cosas que a veces vos decías, ¿y cómo lo solucionamos? Porque veíamos que decíamos, ¿cómo solucionamos esto? Y el que venía a ponernos la paz necesaria todo el tiempo era el Mati, que muchas veces nos dijo, incluso en presencia de no chicos, listo, no lo hacemos, lo cambiamos, hacemos esto. Muchas veces ya, sobre todo en detalles finales que tenía que ver con el desarrollo ya ahí en el mismo lugar. Pero sí, nosotros estábamos, corríamos, podríamos haber corrido 10 días más con el impulso que ya veníamos. Hablando de días, ¿cuántos días duró en concreto para la gente, para el público en general, el evento? 3. 3 días. Para la Viernes, gente 3. Sí, no, para Para ustedes todavía nosotros no meses. terminó. Todavía Bueno, Es verdad. Es verdad. están pagando las consecuencias. Bueno, Marcela, ¿qué actividades realizaron en esos 3 días? Bueno, había mucha tarea con respecto, o sea, por un lado estaban las tareas que guiaba Matías, que eran meditaciones y algunas charlas explicando lo que iba a ser los trabajos que venían a partir de esto, primero explicando qué era este encuentro para la memoria cósmica, todo el camino que venía por recorrido de la gran mujer, de lo que representaba Argentina y Sudamérica, y al mismo tiempo, mientras iban dando ese tipo de actividades, había un montón de activación y de anclaje para los participantes, para los niños. Había actividades que tenían que ver más con lo físico, había yoga, había tai chi, había danzas circulares, había muchísimas actividades artísticas de plástica, de pintura, de dibujo, muchas relacionadas con geometría sagrada, porque se trabajó muchísimo. La consigna que le habían dado a Matías era que había que trabajar luz, forma y sonido. Entonces, la articulación de esas 3 maneras de plasmar la energía, la luz,
tenían que ir de esa manera. Había mandalas reflejando luz, había cuencos de cristal y había tambores. Claro, había terapeutas. Y nadie se mató. Bueno, que no querían que las violaciones, no, que no se me metía. Estaban los que cuidaban a los niños, como os decía, haciendo actividades para los niños, no solo cuidándolos. Había un grupo de terapeutas que estaban preparados para contener, no solamente había una ambulancia para la cuestión física de que alguien se lastimaba, por ejemplo, sino que había ahí al lado un grupo de terapeutas, había psicólogos, consteladores, muchos reikistas, diksha givers, todos ahí asistiendo al que por la catarsis colectiva se desbordaba, porque realmente 6.200 personas juntas moviendo semejante cantidad de energía, tampoco sabíamos cómo podía reaccionar, por más que nos decían que estábamos protegidos, que estábamos asistidos, etcétera, etcétera, en la cantidad de gente, como pasa en un recital o como pasa en una cancha de fútbol, ¿no? Puede haber desbordes, puede haber alguien que se descompense, puede haber situaciones que uno no está preparado para, que si uno no las prevé, puede terminar todo en una tragedia. Así que también estábamos muy cuidadosos de eso. Además estaba la radio transmitiendo, o sea que esto que decía Daniel, había helicópteros que eso sí, no nos esperábamos desde afuera, espiando y filmando los canales de televisión a ver qué estaba haciendo esta secta. De las terrazas cercanas. Bueno, yo, Pablo, le quiero, perdón que te interrumpa, Marcela, pero yo recordaba eso recién, que mis colegas míos me llamaban, me decían, Dani, dicen que se acaba el mundo y que este es el nuevo Jesús, me decían. Y digo, ¿y qué querés que te diga? Le digo, y puede ser, le digo, mirá lo que está pasando, pero le digo, ¿cómo querés que yo te diga una cosa así? Pero una de las cosas, como anécdotas, que la gente me decía, los periodistas me preguntaban, ¿no? Perdón, Marce. No, quiero, para constituirnos un poco temporalmente, ¿no? Porque uno ve el mundo desde el 2020, pero los que tenemos cierta edad y fuimos evolucionando con la comunicación, ¿cómo era la difusión? ¿Cómo se logró que llegue tanta gente en una época donde las comunicaciones no son lo que son hoy? La gente no tenía un teléfono celular pegado en la mano, la gente no estaba mirando el Instagram ni el Twitter. ¿Cómo lograron la difusión? Armamos una página web, ese fue el origen de la difusión, ¿no? Una página web que tenía que Agos la encontró y iba a poner el link en la entrevista porque viste que hay un mundo dentro del éter internet, porque nosotros también la tenemos, pero digo, hoy hay que buscarla. Y ella no sé dónde se metió y la encontró. Así que esa página tenía un correo donde la gente escribía. Y un teléfono, yo tenía 2 teléfonos. Uno era después creo que al de Marcela también. Sí, llamaban. Yo atendí más o menos, no sé, a 10.000 personas. Claro, porque imagínense. una 10.000 cosa era llamados inscribirse. telefónicos. No, sí, una cosa era, yo dormía con los 2 teléfonos al lado. O sea, tenía porque te llamaban a cualquier hora. La gente de otros países no tenía uy, no, pará que están durmiendo. ¿Entendés? Entonces vos le tenías que contestar a la hora que ellos tenían la duda. Si hubieran existido las redes, no sé, estaríamos todos presos, indudablemente. Imagínate lo que hubiera sido eso. Entonces, bueno, esa era la difusión. ¿Qué pasaba acá? O sea, nosotros inscribíamos todo, después, claro, habíamos previsto algo de, bueno, la gente va a preguntar dónde quedarse, pero una cosa es que te pregunten 100 personas y otra es que te pregunten 1.500, 2.000, 3.000, ¿dónde me quedo? ¿Entendés? Entonces, bueno, también. Claro, Marce perdón, empezó eso con un es pack, un dato importante, Clau, porque, por ejemplo, La Falda, que es una de las ciudades después de Carlos Paz con más plazas turísticas, tiene 10.000.
ni remotamente tenía las plazas necesarias para esa cantidad de gente Capilla del Monte. O sea que también estaba esa situación, que se desbordó Claro, la localidad. Sí, claro. porque aparte de nuestro evento, hubo varios, y por Capilla del Monte pasaron 10.000 personas ese fin de semana. Fue, fue realmente muy groso, y la gente se convocó a varios lugares. Bueno, pero lo que yo quería... Además, claro, no, bueno, además teníamos no solamente, bueno, la gente, sino que la logística nuestra, porque te acordás que todo lo que era activadores, o sea, colaboradores, todo estaba a cargo nuestro. O sea que tanto los hoteles como todo eso lo chequeaba Marcela y Víctor de que estuviera disponible para que toda esa gente que nosotros le habíamos pedido que vengan a colaborar, o sea, llegara y tuviera la habitación, bueno, ese fue, claro, te llegan todos, en 2 días te llegan todos. Sí, dentro de todo que estuvieran cerca del predio para que les fuera fácil ir y venir. La gente que vino a trabajar vino unos cuantos días antes, no directamente el día del evento. La gente que vino por el fin de semana o gente que vino solo por el día 11-11, llegó y nos encontró que no tenía dónde alojarse, con lo cual empezaron a llenar los pueblos vecinos. Hay gente que iba a Los Cocos, hay gente que, ¿sí? Porque ya no encontraban lugar, incluso hasta La Falda, hubo gente que hasta Carlos Paz, desde Carlos Paz Sí. tuvo que venir. Que para el que no conoce son 75-80 kilómetros de distancia. De sierra, no recta. Con respecto a la difusión que preguntaba Pablo, me acuerdo que le insistimos tanto a Matías que no quería que hiciera un video promocionando el encuentro, ¿te acordás? Entonces, además de la página, lo que sí le insistimos tanto hasta que lo logramos que hiciera un pequeño videíto invitando al encuentro, y ahí ya salió con el logo, con la música del 11-11, el encuentro, y eso sí creo que lo pudimos difundir, ya teníamos Facebook, me parece, en ese momento. Eso ya lo pudimos difundir por las redes nuestras que conocíamos. Claro, pero había Facebook personal, no había fanpage, no había... Claro. Ese tipo de cosas no existían. Esta es la parte que hablamos antes de un evento natural. Este código interno hizo que cada persona que haya visto en esa web le llegó de una manera, quizás, no hablemos de magia, pero quizás porque tiene que llegar, porque otras fuerzas se les ponen adelante para que lo vean. Después otra cosa que habíamos hecho en la página, que también era una página bastante avanzada también para la época, había un mapa donde íbamos, ¿te acordás? Activando todos los puntitos de gente que nos decía, vamos a hacer un encuentro en conexión con ustedes, pero desde nuestro lugar, porque no vamos a viajar. Entonces era todo el mundo lleno de puntitos, una cosa muy impresionante. Y Sí. que, bueno, que esta difusión que fue natural, que les hicieron llegar a cada una de estas personas esa web o ese videíto o ese llamado interno. ¿Sí? Hubo gente que ha contado cosas increíbles que les ha pasado y cómo se conectaron, pero bueno, en lo material fue a través de una web y de un videíto, y en lo colectivo y en lo cósmico es los remanentes cósmicos de los cuales Marcela, ¿no? Esa es la gran difusión, esta difusión que quizás también compartida de Matías con los intraterrenos, ¿sí? Porque a él le iban comunicando cada paso que iba a pasar en el evento, fue comunicado. Bueno, eso ya está escrito, pero fue maravilloso. En esos momentos nosotros lo veíamos. A ver, a mí este camino me enseñó hasta exorcizar. Todo. Me enseñó un montón de cosas, porque había que ir de noche a través del monte. Fue duro, muchas cosas fueron muy duras. Está bien que estábamos acompañados con estas energías, si no, era imposible. Yo siempre digo, aquel nenito de Bermuditas que se subió por primera vez al escenario, era
ustedes si lo ven, van a ver que se mueve de una manera porque está arengado con otras energías que lo apoyaban, que lo llevaron adelante, que lo hicieron hablar, que lo hicieron comunicarse con su energía neutra. ¿Sí? Y bueno, eso fue este gran evento, esta gran expansión, ¿sí? Que nos ha enseñado mucho. Yo por primera vez, cuando hablé de certezas antes, hablo de, por ejemplo, la primera vez en mi vida que me senté a meditar con Matías. Él trajo viento sur, viento norte, viento este, real en el momento. Esta es la certeza de la cual hablo. Una certeza que nos comunicó, nos enseñó, nos alineó y pudimos acompañarlo. En momentos increíbles, cosas que han pasado que, bueno, están registradas en nuestro corazón y en la red, porque todas estas experiencias, justamente lo que estamos haciendo, estas experiencias que pasaron en la red, esta certeza, esta energía neutra de la cual hablamos, esta energía intermedia, es la que también generó un evento que no estamos dándole el lugar que le corresponde, porque fue un evento natural único, un evento que no se ha visto. Yo creo que lo volví a ver el 11-11-18. En otros, ni siquiera en las grandes aglomeraciones espirituales que hubo en Buenos Aires se ha vivido lo que se ha vivido este 11-11-11. Víctor, ya que estamos con esta energía tan bonita, ¿cómo viviste vos más allá de que te ha tocado correr como loco y trabajar como loco esos 3 días? Porque bueno, los vi a todos hacerlo en el 2018 de vuelta, pero ¿cómo viviste tu parte íntima, tu meditación? ¿Cómo sentiste esa conexión en aquel mítico 11-11? Desde el primer momento del encuentro, yo lo único que hice, o mi misión, era proteger a Matías. Matías necesitaba protección, por eso convoqué un montón de gente para que me ayudase. Matías convocó también gente suya, mucha gente que vino a acompañarlo y a ayudar a esta parte energética más que nada. Pero bueno, como había venido bastante gente para ayudarlo en la parte energética, a mí me tocó la parte de la tridimensión más fuerte, la lucha contra las personas físicas que estaban tomadas por estas energías que, bueno, que son del lugar, ¿sí? Energías fuertes, energías que había que limpiar. Y hemos luchado con esas energías. A mí me tocó luchar con esas energías. A mí solo no, a varios, pero bueno, a mí era el lugar el que yo trataba con el lugar y con todas las energías. Claro, han venido energías de sindicatos y cosas fuertes, con las cuales hubo que lidiar. Y a mí me tocó lidiar con esa parte. También siguiendo esta línea de energías fuertes, también en la parte espiritual me tocó trabajar con energías muy fuertes también, que vinieron al lugar a ser parte, ¿sí? Porque acá no hablamos de energía negativa o energía positiva. Acá estamos hablando de una energía que se juntó para hacer este enchufe. Y eran necesarias. Estas luchas que la cual hablo, que íbamos recolectando con Matías, que fue muy difícil, eran necesarias. Eran guardianes. Aquellos sátiros que para nosotros, de los cuales fuimos atacados en varias oportunidades, eran defensores de él. Hasta que lo entendimos y empezamos a trabajar en conjunto. Ya estas energías, ya una vez que Matías pudo alinearse con Gang, una vez que Matías pudo alinearse con los ancianos
y una vez que pudo alinearse con los que más enojados estaban, que son los comechingones y aquellos que fueron bastardeados en estos lugares, una vez que se alineó todo eso, empezó a fluir de una manera maravillosa, natural. Yo creo que nosotros recién pudimos disfrutarlo el último día, porque hasta los primeros días estábamos con tanta carga en esta responsabilidad y en esta demanda energética era tan grande que los primeros 2 días no podíamos realmente estar tan conectados con lo que estaba pasando a nivel de las meditaciones y demás, porque estábamos de guardianes y de guerreros, ¿no? Recién yo creo que el último día pudimos relajarnos, disfrutarlo, festejar, compartir las meditaciones, compartir las risas, compartir los bailes, compartir, porque ya estaba la parte más fuerte del trabajo hecha. Pero el primer día, los primeros 2 días fue realmente muy intenso poder atravesar esa purificación, de alguna manera conteniendo en nosotros para que eso no pasara por la gente, para que la gente lo pudiera disfrutar y para que la gente también pudiera hacer su parte del trabajo, ¿no? Porque habían venido no solamente para disfrutar de un evento, sino que habían venido a poner su parte del trabajo y llevarse también su parte del trabajo. Y si ellos no estaban relajados, era muy difícil que eso se pudiera hacer que ese engranaje, porque era un engranaje, ¿no? Que tenía que abrirse y articularse para que se limpie, para que se conecte, para que se expanda. Entonces, ese engranaje necesitaba una protección energética que, bueno, que la tuvimos que cargar nosotros, los que estábamos en la organización. En algunos casos muy 3D, como decía Víctor, o como seguramente le pasaba a Claudia o a Daniel, ¿no? Cuestiones operativas, cosas que había que resolver en la materia, y en otros casos estas luchas energéticas de resistencias, que uno puede ver desde un lugar más evolucionado, es decir, es mi propia oscuridad, es mi propia sombra también, con la cual yo estoy atravesando mis propios desafíos, atravesando mi incredulidad, mi falta de fe, todo lo que uno también tiene que trabajar en su proceso de evolución y de crecimiento, que a veces uno lo pone afuera y dice, es ese animal que me atacó, es la rueda del auto que se pinchó, o es este vecino que me viene a traer un conflicto. Pero en ese momento había que bailar, no había que ponerse a meditar, decir, ay, esto será un ancestro mío, que en realidad, no, era ponerle el pecho. Para que tengan una idea, el día 7 de noviembre fuimos a un encuentro en Los Terrones, donde hubo una reunión cósmica, ¿sí? Había gente de todos los lugares. Gente. Sí, todos los lugares unidos en una reunión cósmica, donde Matías fue, y donde a Matías le pasaron todo lo que va a pasar en estos 3 días. Ahí, cósmica. Y aparte nos dieron una energía, tanto a él como a mí, nos dieron, y los que venimos, nos dieron una energía especial. Esa energía especial, ese día dormí muy profundamente. Y de ahí en más, hasta el día 14 a las 3 de la mañana, fue mi próxima vez que apoyé la cabeza en la almohada y pude dormir. Porque esta energía era para justamente una energía para que nos ayudase a lidiar con todo lo que teníamos que lidiar, porque quizás no la teníamos, yo no la tenía esa energía y la necesité para mi lugar. Y creo que me la dieron, porque la palabra en esos 3 días, el nombre de Víctor, creo que lo nombraron más veces que en toda mi vida. Era para todo, Víctor, bueno, pero esa energía no es mía, no es un mérito propio, ¿sí? Como digo, todos tenemos méritos, ¿sí? La web, todos tenemos méritos, pero ese mérito es debido a una energía que nos dieron, un regalo que nos dieron para que esto sucediese. Por eso digo que es un evento. Bueno. En ese encuentro fue que le dijeron ahí le dieron un poco más claridad de cómo iban a ser los 3 días,
porque todo venía así, muy a último momento. No es que cuando empezamos a planificar sabíamos que iba a pasar el primer día, el segundo o el tercero, o qué había que poner o qué no había que poner, o el orden de las cosas. Pero ahí fue cuando dijeron que el primer día se iban a abrir las puertas, el segundo día íbamos a atravesar el umbral y el tercer día iba a ser la fiesta cósmica. Dijimos, bueno, va a haber fiesta al final. Si sobrevivimos, por lo menos tendremos que entonces también ahí fue como un reacomodamiento a último momento de cómo iban a ser las actividades. Y bueno, y así se desarrolló esos 3 días, esa iniciación que llevó meses, ¿sí? Porque no fueron 3 días, la organización ha arrancado desde los primeros días del 2011, ¿no? Como dijo Claudia, que ahí se comunicó con él. Desde ahí venimos dando vuelta en la montaña, desde ahí venimos trayendo energía, desde ahí viene una preparación interna. Así que, bueno, esto es lo que se vivió, esto es lo que la red nos regaló, ¿sí? A través de energías. Es la unión a la red, lo que nos dieron, ¿sí? O sea, la red está armada siempre, y Matías lo que está haciendo nos está preparando para unirnos a esa red, ¿sí? Hoy es el tema yo soy, que es el más importante hoy, pero en aquel momento tuvo que atravesar todo esto para que hoy pueda estar haciendo lo que está haciendo. Hubo que alinear al planeta, hubo que alinearnos con el planeta para que hoy, a través de estas tecnologías tan antiguas que está mostrando y enseñando Matías, podamos desarrollarnos como seres. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Daniel, una preguntita para vos, como para ir cerrando ya. ¿Cómo viviste estos 9 años? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué te dejó esta experiencia? Que para vos todo esto era nuevo, digamos, era como, ¿qué estaba pasando, no? ¿Cómo es Daniel, post encuentro 11-11? ¿Qué pasó en estos años? Bueno, como periodista, obviamente, siempre la curiosidad, ¿viste? O sea, en el inicio, en el 11-11, en el camino a la organización, que bueno, fue más que nada logística, de cabeza tenerla metida ahí, pero después ver lo que pasó en el 11-11, yo lo que tuve después del 11-11 es una lluvia de preguntas. O sea, porque tal vez, y vos lo sabés, el común de la gente, el hablar de los bichos raros y por qué se juntan estos, y serán hippies y qué será y demás, y después replantearte un montón de cosas, o sea, porque de repente corríamos mucho, pero por ahí teníamos un rato que nos sentábamos a comer algo y escuchabas vos el contenido del encuentro, y bueno, había cosas que te movilizaban un montón. Entonces a mí eso, si bien siempre fui curioso y particularmente por estas cuestiones, me llevó a preguntarme y a replantearme un montón de cosas que hoy, sin estar por ahí tan allegado, tan apegado a Matías, las empiezo a entender por otro lado, por otras cuestiones, por cosas que leo, por haber leído el libro que él me regaló y todo lo demás. Uno empieza a tener claridad en otros aspectos. A mí me dejó eso, me dejó una riqueza emocional importante, me dejó amigos, que creo que es lo que uno tiene que cosechar en la vida. Me dejó la satisfacción de, más allá de las corridas, los nervios, las broncas, los enojos, lo que sea, algo se hizo bien porque en el 18 me volvieron a llamar. Así que digo, bueno, alguna cosita se ha hecho bien, y volvimos a aceptar el desafío ya con otra postura, ¿no? Uno entendiendo a dónde iba, lo que podía llegar a pasar, que era lo más importante. Y no eso a mí me dejó abierta, no voy a decir portal, pero sí mi propia puerta a descubrir muchas cosas internas propias, ¿no? Y empezar a sacarme algunos prejuicios de la cabeza de no estar siempre con una grieta en este tema también, o de un lado o del otro, ¿sí? Sino ser más amplio y empezar a entender un montón de cuestiones. Y le pasó a chicos de mi equipo, ¿eh? Algunos que fueron exclusivamente a trabajar y que no entendieron, ni siquiera supieron dónde estuvieron, pero otros que sí les llegó mucho, porque nos juntamos a veces o en otros eventos y se charla del tema. No, a mí me marcó, o sea, el 11-11 en mi vida es una marca importante. Sobre todo el 11-11-11, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Claudia, te toca cerrar. ¿Harías un balance de esto? Muy pretenciosa mi Eh, pregunta, pero bueno. no, sí, ¿Qué te porque, dejó esta bueno, experiencia y bueno, y cómo? y lo que pasa es que fue un salto cuántico, eh, que cada tanto se da, ¿no? Ahora ya estoy acostumbrada a los saltos cuánticos, pero bueno, en ese momento a veces hablábamos con Matías y decía, a ver, yo no hacía ni un año que era terapeuta, ponele, que hacía balancing, que sabía lo que era la energía, que, ¿no? Sino siempre mi sostén era inconsciente, no consciente de lo que hacía. Y bueno, y de un momento para otro, o sea, al pasar esto, fue un salto cuántico, porque a partir de ese evento, o sea, todo cambió y todo se aceleró y en todo había que estar, como estuvimos ese año del 11-11, ahora es para todo, así, o sea, el teléfono nunca más dejó de sonar, el teléfono, o sea, la, los eventos o las cosas raras que Matías se planteaba, vos nunca te lo planteabas como una locura, sino, bueno, a ver, ahora, ¿cómo lo hacemos a esto? Pero no, porque bueno, eso te había dado la pauta de que evidentemente, o sea, iba más toda la situación, que no quedaba ahí. Y bueno, y el mensaje de Matías lo decía claro, no el mensaje para la gente, porque acá también hay dos, él después nos tenía que hablar a nosotros, a mí, sobre todo, y convencerme de lo que yo tenía que hacer en función a lo que él iba a hacer. Entonces, claro, fue todo, yo no sé cuánto viví en Capilla, casi un mes estuve en Capilla. Y como es claro, después volví a mi casa, traíamos el auto, no entraban las cosas y qué sé yo, y después, viste, volver a la realidad acá y era un poco raro, porque vas viviendo tipo una película, ¿viste? Dice, una realidad paralela, Claudia. Una realidad paralela, tal cual, tal cual. Entonces, Sí. después igualmente pasan años que hay con gente que ni siquiera lo hablas tampoco porque vos sabés hasta dónde hablar o con quién hablar o con quién explicarle determinadas cosas. Sí, sí. O sea, pero bueno, fue un salto cuántico de ahí en más no paramos más en cuestión de crecer y de ir mutando en lo que él quería hacer y en lo que él necesitaba y en lo que me decía que yo tenía que hacer en función de lo que él hacía. Así que, bueno, sí, sí. Fue un quiebre el Un 11-11. quiebre. Bueno, muchas gracias. Gracias Marcela, gracias Víctor, gracias Dani, gracias Clau.